Espera, ¿digo hola? Hola, ¿qué pasa? Hola, soy Estefa de Santa Paciencia. Voy a mostrarte cómo calcular el número de puntos con el que iniciar tu chaqueta top-down. Lo que vas a hacer es una cadeneta inicial que tenga el tamaño del contorno de tu cabeza. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Pasa la cadeneta por la parte trasera y baja de tu cabeza como una diadema y vamos a cerrarla aquí arriba. Esta sería una medida correcta para comenzar a repartir este tipo de puntos, este número de puntos, en el cuello de tu chaqueta. Ya tienes la medida de la cadeneta inicial. ¿Has visto qué sencillo? Hay que contar cuántos puntos te han salido en esta cadeneta y anotarnos. Contar los puntos de la cadeneta puede resultar muy evidente, pero hay que hacerlo con cuidado porque si nos comemos puntos o nos sobran, en este caso sería un poco catástrofe. Quedaría una pieza totalmente asimétrica. Esta trenza que forma estas V's es lo que nos va a marcar el número de puntos. Bien, el primero es el nudito y a veces nos confunde y creemos que tenemos un punto de más. Entonces hay que apretarlo bien y saber diferenciar que eso no es un punto. Recuerda que cada V es un punto. En mi caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 puntos. No cuenta el punto que está montado en la aguja, ¿de acuerdo? Ese total de número de puntos de tu cadeneta lo vas a dividir entre 5 y el resultado será el número de puntos de uno de tus hombros. Si el número no es entero, te sale un 3, 4, 5, lo que sea, siempre tienes que redondear hacia abajo. En mi caso, dividido el número de puntos que tenía, que eran 57, entre 5, me sale 11,4. Yo apuntaré que en mis hombros van a corresponderle 11 puntos. Ahora toca saber los números de la espalda. Volvemos al número de puntos de la cadeneta inicial. Lo divides entre 2 y le restas el número de puntos de uno de tus hombros. En mi caso tenía 57 puntos al inicio, lo divido entre 2 y le resto los 11 puntos del hombro. Me sale un resultado de 17,5. Igualmente voy a redondear hacia abajo. Mi espalda va a tener 17 puntos. Nos queda saber cuántos puntos le corresponden a tus delanteros. Lo que tienes que hacer es coger el número de puntos que te ha salido del resultado anterior para la espalda, ya sabes cuántos puntos tienes, y lo divides entre 2. Cuidado porque en esta ocasión, si el número no te sale entero, vas a redondear hacia arriba. En mi caso tenía 17 puntos para la espalda, que los he dividido entre 2. El resultado es 8,5 y lo que voy a hacer es darle 9 puntos a cada delantero. Perfecto, tenemos todas las medidas, los dos delanteros, los dos hombros y la espalda. ¿Qué pasa? Que vamos a sumarlos todos. En mi caso, todo lo que he sumado, que eran 9 puntos de los delanteros, de cada uno, los 11 del hombro, de los dos, más los 17 de la espalda, me dan un total de 57 puntos. Casualmente, el número de cadenetas que me habían salido. Esto es un poco suerte, las cosas como son. No siempre te va a pasar. Claro, como estamos ajustando los números que no son enteros hacia arriba o hacia abajo, el resultado puede ser que te pueda dar un punto de más o un punto de menos. ¿Qué cifra es la que va a mandar? La que te ha salido en la fórmula. Eso quiere decir que si por lo que sea a mí me hubiera dado un resultado, la suma total de puntos de 56, yo quitaría un punto de mi cadeneta. Si a mí me hubiera salido que debería tener 58 puntos si sumo delanteros, hombros y espalda, haría una cadeneta de más. Ya has visto cómo calcular el número de puntos que le corresponde a cada parte de tu pieza top-down y si te interesa mi curso tienes el enlace en la descripción y si te gusta puedes suscribirte al canal.